nuestros compañeros y a nuestras compañeras de este grupo del proyecto de exconventos agustinos y centros comunitarios. Yo siento que este ciclo de conferencias es también como un ciclo de fiestas, de encuentros, de entusiasmarnos, tiene ese propósito de entusiasmarnos para continuar con nuestro proyecto con mejores bases, y por eso hemos recurrido a las personas más informadas, más documentadas, más prestigiadas en la investigación de esta orden y de otras órdenes, como vimos con el doctor Jesús Joel Peña, que él nos dio un panorama general hablando de las órdenes que llegaron a la Nueva España. Y entonces hoy tenemos un momento muy especial de nuestro ciclo, porque el doctor Roberto Jaramillo Escutia ha dedicado mucho tiempo de su vida a las labores académicas, y entre ellas a la investigación de la Orden de San Agustín en estos territorios. Entonces, pues además de agradecerle su generosidad, de verdad, doctor, me permitiré leer unas líneas que hablan de la obra, del trabajo académico del doctor, para que ustedes vean que efectivamente el día de hoy tenemos un conferencista de lujo. El doctor es originario de Celaya, Guanajuato, y es miembro de la Orden de San Agustín desde 1968. Tiene un doctorado en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, que obtuvo en 1983, y es profesor estable ordinario de la Universidad Pontificia de México desde 2006. Tiene una maestría en Historia Eclesiástica en la misma universidad desde 1993. Ha tenido varios cargos en universidades, es también una parte muy relevante de su trayectoria. Ha sido director del Departamento de Historia en 1993 a 2003, ha sido director de la revista oficial Efemérides Mexicana, decano interino de la Facultad de Teología, rector de la universidad. También fue director del Departamento de Investigación y decano de la Facultad de Teología de 2009 a 2015. Y como ven, tiene una intensa actividad académica, porque ha participado en innumerables congresos nacionales e internacionales, y como novohispanista, sus líneas de investigación y de interés son agustinos novohispanos, editando sus crónicas inéditas, o sea que de primerísima mano, la evangelización fundante novohispana, la Iglesia Católica y la Independencia Nacional, y se mantiene como profesor ordinario de Historia Eclesiástica Antigua. Así que con todos estos méritos en campaña, doctor, le damos la bienvenida y nuevamente nuestro agradecimiento, porque va a compartir con nosotros parte de sus investigaciones. Así que tiene usted la palabra, y después daremos unos minutitos para preguntas y respuestas, como suele suceder en este formato de conferencias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Le agradezco la invitación y la presentación, y espero no fallarles. Trataré de responder a lo que usted me hizo el favor de sugerir, así que empezamos luego. La ponencia se titula Los Agustinos en Nueva España, siglo XVI. ¿Por qué solo el siglo XVI? Porque es el siglo en el que se construyen, o cuando menos se planean, los conventos que usted me hizo el favor de decirme. Y sobre la orden, que eso sí no es muy conocido. La fundación de la Orden de San Agustín. Esta nace en la Edad Media. Sus orígenes se cubrieron con toda intención de una nube misteriosa que ha recibido diversas interpretaciones
a lo largo de su historia, siempre cargada de misticismo y nada pendiente de lo que pudiera vislumbrar la historia. Al grado que se desarrolló lo que pudiéramos llamar un fundamentalismo, creando verdades que no necesitan pruebas. Esto tuvo una causa. El Segundo Concilio de León, 1274, puso en entredicho su existencia al ordenar que se permitían solo dominicos y franciscanos, mientras para agustinos y carmelitas se debía estudiar el caso. Y aquí que durante mucho tiempo sus historiadores trataron de comprobar unos orígenes más remotos, poniendo después énfasis en vincularla con las comunidades fundadas por el propio San Agustín a través de una continuidad no interrumpida. Sin embargo, con los conocimientos actuales, desde la base documental, este proceso es indemostrable, ya que aunque se probara que algunos monasterios se remontaban a una fundación del obispo de Hipona y llegaran a formar parte de la orden, su proceso estructural como orden mendicante va a constar de dos momentos fundantes, que en la tradición de la orden se han llamado la Pequeña Unión, 1244, y la Gran Unión, 1256. La Pequeña Unión. Esta se debe a una creación artificial que de manera hasta entonces insólita se dio con la unión de grupos de ermitaños autónomos, con el fin de conformar un instrumento eficaz al servicio de la Iglesia. Los historiadores de los siglos posteriores al acontecimiento fundacional reforzaron la idea de que se trataba de grupos homogéneos, porque así demostraban más fácilmente que los eremitas agustinos tenían sus orígenes en San Agustín y que practicando todo su regla, la sede apostólica solo había reformado lo que ya existía en realidad. Pero los hechos fueron muy distintos. Se amalgamaron grupos de ermitaños con diferentes costumbres, unos con más laicos, otros más clericalizados, unos se guiaban por la regla de San Agustín y otros no. Esta era la situación cuando el 16 de diciembre de 1243, Inocencio IV emana la Constitución Apostólica Incumbit Nobis, a petición de varios eremitas. Esta solicitud no es motivada por intereses particulares, sino en obediencia a la legislación papal que pretendía, con la unión de grupos, que se superaran los posibles peligros derivados por los predicadores vagabundos, normalmente heterodoxos, por carecer de formación teológica. Así se controlaba a las personas y se les educaba hasta convertirlas en hábiles instrumentos para ayudar en la pastoral. Inocencio IV los convoca a crear una unión amplia con todos los eremitas de la Tucia para que no anden como ovejas errantes sin pastor. De este proceso se encargaba el cardenal diácono de Sant'Angelo, Ricardo degli Anibaldi, experto en lograr buenos entendimientos tanto en política como en religión. Este estaría asesorado por los abades cistercienses de Fossanova y Falera. Un punto central sería la aceptación de la regla de San Agustín,
pero conservando las tradiciones de los distintos grupos. Cada uno de los eremitorios debía enviar algún representante para aceptar las decisiones papales en un capítulo. Al parecer, hacia las fiestas navideñas, las negociaciones habían ya dado buenos resultados, tanto que se pudo convocar el mencionado capítulo para el mes de marzo de 1244, el cual, desde 1259, será considerado el primer capítulo. Se le dio el nombre de ermitaños de la Orden de San Agustín. La Gran Unión. La sede apostólica va a intentar ahora un programa de centralización más audaz por su amplitud. Esta vez no se trataba de reunir pequeños grupos, a veces poco ordenados, sino que ahora serán órdenes religiosas con su propia historia y costumbres, privilegios y organización, y aprobadas además ya por la Iglesia. El Papa Alejandro IV envió una carta a los superiores de los ermitaños de San Agustín y San Guillermo, es lo que se conoce, el 15 de julio de 1255, y debió hacer lo mismo con el resto de las órdenes a unir. Todos fueron invitados a reunirse en un capítulo de donde surgiría una gran orden. La mayoría profesaba la regla de San Agustín. Cada institución debía enviar 1 o 2 procuradores al citado capítulo, trámite con el que la curia romana intentaba alcanzar la unidad. Suponiendo que todos esos institutos tenían muchos elementos fundamentales en común y que sus diferencias eran solo cuestiones accidentales. Por lo mismo, no les costaría mucho trabajo la unión. El proceso capitular se llevó tiempo y tacto, al menos desde el otoño de 1255 hasta marzo de 1256. El cardenal Ricardo degli Anibaldi, defensor y protector del plan, había enviado a sus agentes por toda Italia. La asamblea se llevó a efecto en el convento de Santa María del Popolo, en Roma, y allí se reunieron los siguientes superiores: por los guillermitas, Gioberto; por los zambonitas, Lanfranco; los bretinenses, Andrés; y los agustinos ermitaños, Filipo, además de los procuradores y algunos otros grupos. El procedimiento a seguir fue que todos los priores renunciaran, dándole el poder a la sede apostólica. De aquí que se pase después al nombramiento de un solo prior general, al cual de inmediato debían obedecer todos los invitados, los asistentes y los ausentes. Los capitulares aceptaron no hacer ninguna votación, sino dejar su nombramiento al cardenal Anibaldi, quien, tras consultarlo, nombró al zambonita Lanfranco de Milán, un hombre ya experimentado en lograr uniones, como prior general. Todo este proceso capitular fue confirmado por Alejandro IV con la bula Licet Ecclesiae Catholicae del 9 de abril de 1256.
Allí se concedió la protección apostólica sobre la orden. Todas las profesiones y observancias distintas fueron anuladas. Se dispuso que vistieran un hábito de color negro, quedando en vigor la regla de San Agustín, y se nos da el título que estará en vigor hasta 1963. Fratres Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, hermanos de la Orden de Ermitaños de San Agustín. Esta gran unión, como se le ha llamado, va a dividir la orden en provincias, que en Italia se conformaron con las distintas órdenes que aceptaron la unidad. Se logró reunir alrededor de 2,000 frailes, situados en 180 conventos italianos y 40 esparcidos por la geografía europea. En síntesis, la gran unión se realizará teniendo como base a los antiguos ermitaños de la Tucia, ahora llamados Orden de Ermitaños de San Agustín, y la conformarán los ermitaños de San Juan Bueno, los ermitaños de Bretino, algunos grupos de los pobres católicos y de los hermanos del Saco. Quien dirigió la operación por encomienda papal será el cardenal de Sant'Angelo Ricardo Deliani Valdi. Un aspecto que quiero resaltar mucho: los poderes de los mendicantes. Los agentes primarios de la evangelización en Nueva España pertenecen a las órdenes mendicantes. Ellos serán quienes, rompiendo con una de sus cualidades estructurales, la movilidad, acepten por primera vez en su historia hacerse cargo de la cura animarum. Por ello, aquí en América es donde se convierten en párrocos. Solo que como el religioso no podía, por su voto de pobreza, aceptar un beneficio que iba anejo a la parroquia, y como la razón de este cambio estructural era el adoctrinamiento de los indígenas, a las parroquias asumidas por las órdenes entre indígenas se les llamará oficialmente doctrinas. El más reciente de sus privilegios, ya específicamente para su labor en estas tierras, será el breve Exponi Nobis, dado por Adriano VI en Zaragoza el 9 de mayo de 1522, el que, dadas sus características, vulgarmente será llamada bula omnímoda. ¿Por qué? Porque concedía a los frailes de las órdenes mendicantes que quisieran pasar a las Indias, previo permiso de sus prelados y aceptación de la corona, con motivo de la evangelización y mantenimiento en la fe cristiana de los pueblos indígenas, se les otorgaban extraordinarios poderes espirituales. Toda la autoridad pontificia en ambos foros, tanta cuanto a ellos juzgaran oportuna y conveniente. Dicha autoridad se extendería incluso a todos los actos episcopales que no requirieran orden en los territorios donde no estuviera establecido el episcopado o a 2 días de camino de las sedes episcopales. Todo esto mientras la sede apostólica no ordenara otra cosa.
Inmediatamente salen a la vista por la amplitud de esta concesión, que en cuanto se fuera construyendo la iglesia indiana, iban a surgir problemas entre los diversos actores, no por mala fe, sino por la yuxtaposición entre privilegios y derechos. Así, por ejemplo, es claro que estaba pensado para las distancias geográficas europeas, donde si a 2 días de camino de un lado se le sumaban otros 2 del otro, difícilmente quedaba territorio intermedio. Pero para las distancias novohispanas, estas medidas equivalían a la mayor parte del territorio diocesano. El arribo a Nueva España. La Orden de San Agustín llegó a la Nueva España el 22 de mayo de 1533, 9 años después que los franciscanos y 6 que los dominicos. Sin duda, por su necedad, al pretender asentarse en estas tierras y no en la provincia de Santa Marta o Centroamérica, como eran los deseos de la corona española. La primera expedición estuvo compuesta de 7 frailes, con Fray Francisco de la Cruz como cabeza, Fray Jerónimo Jiménez, Fray Juan de San Román, Fray Juan de Oseguera, Fray Jorge de Ávila, Fray Alonso de Borja y Fray Agustín de Coruña, quienes se embarcaron en Sevilla el 3 de marzo de 1533 en la nao Santa María de la Anunciada, al mando del maestre Juan Sánchez de Figueroa. Y como dice Grijalva, con próspero viento llegaron a los 22 de mayo, día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, al puerto de San Juan de Lúa, en la Nueva España. Narra el mismo cronista cómo partieron de Veracruz el 27 de mayo y llegaron a la Ciudad de México el 7 de junio, víspera de la fiesta de la Santísima Trinidad. Las rutas. Sin duda alguna se les puede considerar entre los fundadores del cristianismo en nuestro país por haber desarrollado su labor evangélica en tierras vírgenes, todavía no roturadas por las otras órdenes. Iniciaron su actividad en la Ciudad de México y alrededores al hacerse cargo del recién fundado Hospital de Santa Fe, del entonces oidor don Vasco de Quiroga, donde éste pretendió llevar a la práctica las ideas que el gran humanista inglés Thomas More había desarrollado en su utopía, tomando a la vez 3 rutas primordiales. La primera hacia la llamada Sierra Baja en el actual estado de Guerrero, con Tlapa 1533 y Chilapa 1534 como centros principales. Fundaciones que van a estar ligadas a la capital con las realizadas en el marquesado del Marqués del Valle, hoy estados de Puebla y Morelos, destacando el convento de Ocuituco 1533, primer convento agustino en América, Totolapan y Yecapixtla en el 34. La segunda ruta hacia el norte, a la llamada Sierra Alta, hoy mejor conocida como la región de las Huastecas, que abarca los estados de Puebla, Huachinango 1543, Veracruz, Tantoyuca 1557, Hidalgo,
Atotonilco 1535, Molango en el mismo año, Mestitlán 1543, Huejutla 1545, Actopan e Ixmiquilpan 1550. Finalmente Querétaro, Jalpan 1608 y San Luis Potosí, Xilitla 1554. La tercera hacia el occidente, el reino purépecha. Tiripetío 1537. Bajan por Tacámbaro 1540 a la tierra caliente michoacana, La Huacana y Pungarabato, territorios que abandonarán en 1568. En 1550 comienzan a fundarse los principales conventos: Valladolid, Cuitzeo, Yuriria, Charo, Cirosto, Pátzcuaro, estos del 75-76, internándose en la Nueva Galicia, Guadalajara 1573 y Zacatecas 1576. La organización. Los frailes que llegaban de la provincia de Castilla estaban concluyendo con éxito un largo proceso de reforma interna que desde 1431 se había iniciado en Villanubla con Fray Juan de Alarcón, movimiento que se transformó en una congregación de observancia en 1438. Es decir, se independizó del provincial de Castilla para convertirse en el motor de un cambio que bajo el impulso de los reyes católicos se operaba en toda la península ibérica, dando como resultado que en el capítulo provincial de Toledo en 1504, la provincia de Castilla, ya totalmente transformada, reabsorbiera y diluyera en su seno la congregación de observancia, la cual ya había cumplido su cometido. Esta reforma propugnó una vivencia estricta, tanto de la regla como de las constituciones, haciendo especial énfasis en el voto de pobreza y en el espíritu de penitencia. Con este reforzamiento espiritual, optarán en Nueva España por un tipo de vida más estricto, transformando para ello las costumbres españolas hasta ganarse el título de una provincia recoleta. Este nuevo modo de vida obtuvo la aprobación del Definitorio Castellano, presidido por Fray Antonio de Villasandino en 6 de mayo de 1540. Lo más importante de este espíritu de reforma es que les dio amplia confianza en sí mismos, lo que produjo una gran libertad y consecuentemente una gran apertura absolutamente necesaria, puesto que la reforma castellana optaba por una vida de corte más conventual, más cerrada en sí mismos, menos en contacto con el pueblo. Y aquí se necesitaba exactamente lo contrario. Una vida dedicada a una labor social encaminada a la evangelización. Una vida con una formación completa y autosuficiente para que las actividades de la vida común se pudieran valorar y balancear con la actividad civilizadora que estaban emprendiendo. Tan distinta era esta forma de vida que recibieron del Definitorio Castellano una patente fechada
el 10 de julio de 1549, diciéndoles textualmente que no fueron a esas partes a inventar orden nueva ni costumbres nuevas, sino a plantar y conservar las que nuestros padres antiguos nos dejaron. Los agustinos, por otra parte, carecían de cualquier experiencia misional americana, porque a diferencia de franciscanos y dominicos, quienes ya habían laborado en el Caribe, donde por cierto los resultados no habían sido del todo satisfactorios, era la primera vez que se enfrentaban al indígena. Quizá este sea uno de los elementos que les permitieron fiarse de ellos, pues como afirma Ricard en su conocida Conquista Espiritual, serán los agustinos, entre las tres órdenes, quienes mayor confianza mostraron en la capacidad espiritual de los indios. Tal acerto es comprobable desde los principios, porque Fray Francisco de Vitoria, con los informes que había recibido de los dominicos antillanos, en forma dubitativa, pone en su reelección la falta de capacidad del indígena como una de las posibles causas justas de la conquista, mientras que Alonso de la Veracruz, conociendo la realidad novohispana, la pone sin ambajes como causa no justificante de la misma. Además, le dieron suma importancia no solo al aprendizaje de las lenguas indígenas, sino también a la comprensión de su idiosincrasia. Por ello, desde el llamado primer capítulo celebrado en Ocuituco el 8 de junio de 1534, ordenaron que todos los hermanos, en cuanto llegaran de España, sin importar las borlas y sin excepciones, cada uno debería escoger algún pueblo y lengua en donde debería aprender la administración de los indígenas. Esto dará magníficos resultados porque permitirá el que los letrados de la orden puedan ayudar con una eficacia notable en las nuevas circunstancias concretas con las que se topaban sus hermanos en la brega diaria de la evangelización. Así, Fray Alonso de la Veracruz iluminaba la problemática matrimonial con su obra Speculum Conjugiorum, el que se convirtió en un bestseller de la época, con 4 ediciones entre 1556 y 1599, la mitad de ellas en Europa. Caso similar en materia no eclesiástica será Fray Agustín Farfán, médico, quien ingresó ya viudo a la orden y quien tras conocer los materiales curativos del campo mexicano, publicó la primera obra en su género, Tratado breve de anatomía y cirugía y de algunas enfermedades que más comúnmente suelen haber en esta Nueva España. Otro libro prodigio que entre 1579 y 1610 tuvo 4 ediciones. También pusieron especial interés desde que llegaron en la preparación académica. Curiosamente, este aspecto iba en contra de la Reforma castellana, pues los letrados, por tener muchos privilegios dentro de la orden, rompían la disciplina común, por lo que los reformadores
optaron por cerrar la ciencia a la visión del fraile. Sin embargo, desde ese primer capítulo provincial ya citado, el guía del primer grupo, Fray Francisco de la Cruz, se regresó a España por más compañeros, pero también para buscar un hombre docto y virtuoso que leyese artes y teología a los religiosos, teniendo por cosa esencial y necesaria la de las letras, así para el lustre de la religión como para resolver las grandes dificultades que en esta tierra se ofrecían por momentos en materia de sacramentos y privilegios, comenta Grijalva. Fray Francisco, sabiendo que dentro de la orden, por las razones antes citadas, no iba a encontrar tal persona, se fue al ambiente universitario de Salamanca y pescó al clérigo Alonso Gutiérrez, mejor conocido tras el hábito agustino como Fray Alonso de la Veracruz. Será él quien inicie en Tiripetío el primer centro de estudios superiores entre las órdenes de Nueva España para hacer efectiva la razón de su venida y para cumplir con el mandato del capítulo de 1540. Allí también fundó la primera biblioteca de que exista constancia en el continente. En este orden de cosas, serán también agustinos los primeros que se inscriban como alumnos en la Facultad de Teología de la Real y Pontificia Universidad de México. Allí mismo desfilarán por sus aulas miembros distinguidos de la orden, encabezados por Fray Alonso de la Veracruz, quien regenteó 2 cátedras a la vez, Teología de Vísperas y Sagrada Escritura. Si consideramos que fueron 24 los catedráticos que durante el siglo XVI impartieron lo que hoy llamaríamos las asignaturas teológicas, y que de ellos 12 fueron agustinos, 6 dominicos y 6 el clero diocesano, se podrá apreciar el peso específico que tenía la orden. La formación académica daba sus frutos. Con esta estructura alcanzaron criterios amplios que les permitieron abarcar la integridad del indígena en un humanismo cristiano, donde lo primero que importaba era la persona. De aquí la necesidad de educarla técnicamente, a lo que iba aparejada la instrucción y formación cristiana. Porque en palabras de Grijalva, el ministerio del evangelio siempre se debe suponer la policía, como a la gracia se supone la naturaleza. Para ello se basarán en el método puesto por Fray Alonso de Borja en la organización del Hospital de Santa Fe, teniendo por lo mismo una influencia del oidor y después obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga. Lo que Ricard resume en estas palabras: tuvieron los agustinos para sus fieles muy altas ambiciones, y este es el rasgo distintivo de su enseñanza en paragón con la de las otras 2 órdenes. Intentaron iniciar a los indios en la vida contemplativa. La obra material de los pueblos comenzaba cuando ya estaban los más catequizados. Se trató de las fábricas, así del pueblo como de la iglesia, dice Basalenque. Se trazaban
los pueblos en cuadro y todas las calles con salida, siguiendo el modelo de la capital, quedando tan bien fundados y en tan buena planta que todos parecían estampa de la gran ciudad de México, que es la más hermosa de las del mundo. ¿Qué puede decir un criollo? Se planeaban enseguida las obras públicas, sobre todo las más indispensables, como el llevar agua a las poblaciones, con canales que la conducían desde el convento a la plaza pública y al hospital, destacando en esto la de Chilapa, construida por Fray Pedro Juárez de Escobar, quien superó muchas dificultades técnicas. Enseguida venía la construcción de las viviendas, mejorando con el uso de la ventana la arquitectura prehispánica con solo el hueco de la puerta. Vasalenque nos describe este cambio. Las casas se edificaron bajas, a su modo, mas con el cumplimiento necesario para su habitación. La sala, cocina y las más con sus oratorios para guardar sus imágenes y tener ellos su retiro para rezar. Dentro de la traza del pueblo, junto al convento, se crearon como en Teripetío salones propios para la enseñanza de las artes y oficios, aprovechando las aptitudes indígenas que con el conocimiento de las nuevas técnicas europeas iban a provocar grandes resultados. Desde los cultivos, mandando traer de España árboles frutales, flores, verduras y ganados, enseñándoles a sembrar el trigo y aún el maíz, que ya lo tenían, para que fuera más fácil. De igual forma, los oficios mecánicos, enviando a México los indígenas más dotados o llevando a los pueblos maestros españoles. Vasalenque pondera los trabajos de carpintería, herrería, cantería y albañilería o samblaje, como él lo llama, porque esto era de suma importancia para la construcción de iglesias y conventos, ya que con los obreros calificados se pudieron construir los magníficos edificios que todavía hoy podemos admirar, por lo que no podemos dudar al respecto. Ya Grijalva opinaba, con lo que más ilustraron el reino y en lo que mostraron la grandeza y generosidad de sus ánimos, fue la fábrica de templos y conventos, testigos a la posteridad de la opulencia del reino y del gran número de indios que entonces había, pues aún después del Cocolistri quedaron manos para tan soberbios edificios, tan fuertes, tan grandes, tan hermosos, y de tanta arquitectura que no nos dejó más que desear. Efectivamente, los agustinos, al decir de los historiadores del arte colonial, construyen los principales ejemplos del estilo arquitectónico de ese siglo. El arte plateresco florece en ellos como en ningunos otros, dice Toussaint, lo que demuestra a plenitud la mano de obra especializada que se alcanzó en los pueblos a ellos encomendados. Baste aquí como ejemplo máximo la fachada de la iglesia conventual de Cuitzeo, dibujada por algún escultor español, pero dirigida y realizada por canteros indígenas, como lo corrobora un cartel
colocado en la misma. Francisco Juan Metz me hizo. Algunas de estas obras eran dirigidas por frailes peritos en el arte, destacando Fray Andrés de la Mata en Actopan, uno de los monumentos más sugestivos de nuestra arquitectura colonial, dice don Manuel, así como Ixmiquilpa, y Fray Juan de Utrera en Ucareo, arquitecto excelente, quien ideó un modo nuevo de construcción para concluir su obra en el tiempo prefijado. Estos frailes se preocupaban en primer lugar por solucionar las necesidades propias de algún pueblo, venciendo todos los obstáculos. Pero las técnicas europeas con las diestras manos indígenas se unían de tal forma que después aquella carencia se convertía en arte. Y así, hoy son famosos los carpinteros de Embutido y Taracea y los bordadores de todos los pueblos que estaban en nuestra administración, dice Grijalva. Todo esto se hacía con las personas mayores, porque con los niños en todos los conventos se reunían a diario los que lo que se llamaríamos las primeras letras: leer, escribir, contar y cantar, escogiendo ahí las mejores voces para la formación de los coros conventuales, tan importantes en las ceremonias litúrgicas, dándoles educación especial a quienes destacaban. Y vaya que si los indígenas tenían amplias aptitudes musicales, como aquel Francisco, de quien narra Basalenque, que se presentó entre los organistas españoles a una oposición en México. La cristianización. Sujeta pues la multitud y reducida a la doctrina, empezaron a catequizarla y disponerla para administrarles el santo sacramento de bautismo y los demás. Estas palabras de Grijalva nos marcan el inicio de la evangelización, es decir, el conformar la vida de los indígenas con el evangelio. Será un largo y difícil proceso que se inicia con la transformación de la mentalidad religiosa indígena, que giraba en torno a una cosmovisión donde ellos eran parte activa en la preservación del orden cósmico, frecuentemente atacado por deidades malignas. Además, la experiencia y fidelidad al culto de sus mayores les hacía confiar plenamente en sus deidades, por lo que la conversión al cristianismo no va a ser cuestión de días, y la persistencia en sus antiguas creencias, máxime cuando intervenían aspectos socioeconómicos de la antigua jerarquía indígena, tanto civil como religiosa, va a tardar en diluirse. Fueron boicoteados en Chilapa por 3 meses y en Yecapistla, donde siguiendo las instrucciones de su cacique, querían seguir dando el culto a Toxco, por lo cual habían abandonado el lugar del culto cristiano. Se narran también casos extraños ocurridos a sacerdotes indígenas que se conectaban con el demonio, siendo en el caso de los nahuales, indios hechiceros que se transformaban en animales salvajes para cometer sus fechorías,
en donde la creencia indígena se traspasaba incluso a los mismos frailes. Dice Grijalvo, nuestros frailes, que han sido ministros allí y son también jueces del foro interior, todos han tenido, por cierto, esta transmutación. Esto les hacía más firme su convicción de que estaban luchando contra el demonio en persona. Perdón. Además de lo anterior, dos serán los aspectos que se deben destacar. El primero, que la sociedad novohispana viera a la Orden de San Agustín como una opción clara para sus hijos, con lo que se convertirá en la primera expresión y conformación del criollismo novohispano en el mismo siglo XVI. Desde que llegaron, se preocuparon por allegarse vocaciones entre la sociedad criolla del país, tanto que los frailes que arribarán de la península ibérica en las 16 barcadas subsiguientes a lo largo del siglo XVI, en número serán solo una tercera parte respecto a las profesiones ocurridas durante el mismo periodo. Frailes importados, 134. Profesiones en Nueva España, 779. Con estos datos, es claro que la orden se proveyó predominantemente de vocaciones en la Nueva España, sin poner trabas o tener tabúes al respecto. Tanto que solo en la primera década de su existencia es mayor el número de importados al de profesos, 26 por 16. Del resto, trataron de fundar la orden en el país lo más pronto posible para que se valiera por sí misma. Segundo, que la orden fue escogida para realizar la cristianización de Filipinas. Hoy no lo tenemos así, pero una de las glorias de la sociedad novohispana del siglo XVI fue la conquista material y espiritual de las islas Filipinas. La razón era obvia, puesto que la inmensa mayoría de sus participantes estaban establecidos en Nueva España desde hacía muchos años o eran nativos de esas tierras. Aprovechando los conocimientos náuticos de Andrés de Urdaneta, quien había participado en la armada del comendador Jofre de Loaiza, dado que se había hecho agustino, profesando en México el 20 de marzo de 1553, Felipe II le ordena por carta en Valladolid, 24 de septiembre de 1559, que de acuerdo a instrucciones que tiene el virrey don Luis de Velasco, el Viejo, se apreste para ir en la nueva expedición que se estaba organizando. A lo cual responde Urdaneta el 28 de mayo de 1560, aceptando la encomienda. Debido a ello, se confió la expedición a don Miguel López de Legazpi, cofrade mayor de la Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús, cita en el convento agustino de México. Los problemas con las autoridades civiles. En el siglo XVI, dos son los aspectos en que se tuvieron grandes problemas con la corona. El primero fue la intención del rey por secularizar las doctrinas, es decir,
que las doctrinas en manos de los religiosos pasaran al clero diocesano. El 31 de marzo de 1583, Felipe II da una cédula donde reconoce que la administración de los sacramentos, es decir, la cura de almas, pertenece al clero diocesano. Por tanto, en cuanto haya clérigos idóneos, se prefieran para los curatos en vez de los frailes. El cúmulo de pareceres que esto provocó, tanto de las autoridades novohispanas como los pueblos de indios y desde luego las órdenes, hará que don Felipe suspenda la ejecución de la cédula el 1 de junio de 1585, mientras se realizan mayor número de consultas, entre otras al Tercer Concilio Mexicano, entonces reunido. Y el segundo fue la intervención regia para ordenar la alternativa en los puestos de gobierno de las órdenes. Y aunque la normativa se dará a inicios del siglo XVII, sin embargo, sus causas son del siglo anterior. La situación fue el criollismo de la orden. A partir de 1573, ya no fueron necesarias las barcadas con personal peninsular. Ahora bien, con el paso natural del tiempo, los hispanos se iban enfermando o desapareciendo, con lo que los criollos necesariamente iban tomando los puestos directivos, primero en los conventos como priores, hasta que en el capítulo provincial de 1581 es elegido para el cargo el primer criollo, Fray Antonio de Mendoza, hijo del conquistador don Luis Marín. A continuación, en lo que resta del siglo, se alternan sin ninguna norma criollos o peninsulares. Pero ya desde el capítulo de 1596, solo criollos estarán en el provincialato, con lo cual los peninsulares se sintieron desplazados. La conveniencia de acudir a la corona se fraguó en el periodo de 1593 a 96 y por lo pronto, dada la disparidad en número entre las partes, se les ocurrió separar la parte de Michoacán y hacerla una provincia distinta de la de México, lo cual no será posible hasta 1602, principalmente por oponerse la autoridad virreinal que no la veía conveniente. La división se ordenó desde 1595. Como se puede apreciar, el criollismo, primera forma del nacionalismo, se forjó en México desde el siglo XVI, sobre todo dentro de los conventos mendicantes, y entre los agustinos tendrá consecuencias mayores. Muchas gracias y estoy listo para sus preguntas. Muchísimas gracias a usted, doctor Jaramillo. Nos ha brindado un panorama muy interesante. Estoy segura de que hizo un gran esfuerzo de síntesis, pero nos dio respuesta a algunas de las inquietudes que teníamos para llevar adelante nuestro proyecto, motivo por el cual estoy segura de que le doy las gracias en nombre de todo el grupo. Desgraciadamente este formato no nos permite escuchar los aplausos, pero estoy segura de que estamos como grupo, muy contentos, muy satisfechos y seguramente
habrá por ahí algunas preguntas. Ahorita vamos a pedirle al grupo que manifieste sus preguntas, ya sea a través del chat. En esta ocasión nos está apoyando Claudia Figueroa para recibir sus preguntas y transmitirlas, porque yo creo que nos ha dado mucha información el doctor Jaramillo, pero también nos han surgido algunas inquietudes por ahí, tal vez quieran expresar. ¿Alguien tenga alguna pregunta? A ver, déjeme ver. Está por aquí con nosotros Eva Brito, que tiene una pregunta para el doctor Jaramillo. ¿La puedes expresar, por favor, abriendo tu micrófono? Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Ok, muchas gracias, doctor, por su enorme conferencia. Yo soy de INAEDOMEX y tendría 2 preguntas para usted. Si nos pudiera hablar de la fundación del convento de ACO como centro de evangelización en la región. Gracias. No entendí la palabra. ¿Te refieres al convento de Acolman, Eva? Sí, exactamente, al convento agustino de Acolman, al complejo arquitectónico. Bueno, yo no me metí mucho en la arquitectura porque entiendo que tienen alguna charla sobre eso. Pero a Colman en la región, pues ya sabemos que primero evangelizaron los franciscanos y después se la pasaron a los agustinos. Y que por eso ahora sí, el convento de Acolman tiene 2 claustros. El pequeño, que es el franciscano, y el grande, que es el agustino. Curiosamente, allí en Acolman se contempla tanto en escultura como en pintura la idea de la recolección con que llegaron los frailes agustinos. Después la fachada, pues creo que esa es un capolavoro, como dicen los italianos, del arte plateresco. Y la evangelización, bueno, pues ahí sería un tema pues de otra charla, ¿no? Porque es amplísimo. Prácticamente todas las órdenes se igualaron en la cuestión de la evangelización. ¿Por qué? Porque formaron a pedido o coordinados por Fray Juan de Zumárraga una especie de mesa en la capital donde se discutían todos los problemas existentes. Entonces, no hay mucha diversidad entre unas órdenes y otras, salvo los santos. Allí sí. Las devociones agustinas, pues son agustinas, las dominicas y las franciscanas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos... Diana, yo quisiera comentar algo, ¿puedo? Sí, por favor. Consuelo. Padre Jaramillo, soy Consuelo Maquíbar. Sí, y desde luego, bueno, ¿qué le puedo decir de todo lo que usted nos ha aportado a partir de su plática? Como usted bien sabe, mi vida ha estado ligada a la iconografía, al arte, etcétera, y desde luego siempre he admirado la maravilla de testimonios que tenemos de pintura mural en sus conventos. ¿Usted me podría decir si a partir de documentos que ustedes manejen existe la posibilidad
de poder contar con artistas indígenas dirigidos por los frailes? ¿Hay testimonio de esto, padre, en documentos? Mire, desgraciadamente el archivo provincial de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús, situado en lo que pues era, en lo que después fue la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Sí, sí. Se perdió. Válgame. No se sabe dónde esté. Yo conozco 3 libros, pero no del archivo provincial, sino del Convento de México. Y dispersos. Ajá. Platicando alguna vez con don Antonio Pompa y Pompa, que de Dios goce, me decía que él como que pensaba que los americanos en la invasión del 48 se habían llevado documentos. Y efectivamente fue a investigar por allá y ciertamente le dijeron que sí había, dijéramos, carga de documentos, de libros, de eso, pero pues que no se habían abierto y pues ahí estaban muy guardados. Pero, ¿cómo se llama? En los libros de gasto y recibo, seguramente que ahí habría nombres, ¿verdad? Le digo porque yo también he manejado los de Michoacán. Cuando nos encontramos de gasto y recibo, pues ahí están. Ahí está cuándo se mandaron a hacer, a quién y cuándo lo entregó y cuánto costó, etcétera, etcétera. Pero dijéramos, en la provincia del Santísimo Nombre de Jesús no hay absolutamente nada. Solo archivos alternos, pues que el Archivo General de la Orden, el Archivo de Indias, en fin, ¿verdad? Pero sí, el propio de la Orden no existe. Gracias, padre. Muchas gracias, doctor. Aquí hay varias preguntas. Me gustaría leérselas, si está de acuerdo, y usted tal vez pueda dar una respuesta general, porque veo que están como relacionadas. ¿Le parece, doctor? Sí. Bueno, tenemos Antonio Galván pregunta, ¿qué importancia tuvo en el desarrollo de las labores evangelizadoras de los agustinos el desarrollo de la encomienda? Esa sería una. Y después habla de cómo entender las luchas por los bienes que tuvieron algunos grupos de agustinos. Me parece que usted ya se refirió un poquito a eso, pero tal vez quisiera ahondar si hubo mayores conflictos entre grupos agustinos. Y tenemos otra pregunta de Hilda Islas, que pregunta cómo era la división de territorios entre las órdenes religiosas evangelizadoras, aunque ese tema creo que un poquito lo trató también el doctor Peña en su primera conferencia, pero tal vez usted quisiera. No escucho. Ah, perdón. No escuché lo último. Decía yo que sobre la división de territorios entre las órdenes religiosas evangelizadoras, el doctor Peña habló un poco de eso en su conferencia anterior. Pero esas serían 3 y tenemos pendiente darle la palabra a Leonardo Ramos, que tiene otra pregunta. Gracias, doctor. Bien, mire, las encomiendas era el último eslabón de el Real Patronato para la evangelización. Es decir, los encomenderos eran los responsables de la evangelización de los
indígenas de su encomienda, ¿verdad? Pero en un principio, de hecho, en Michoacán, consta perfectamente que fueron los encomenderos quienes llevaron allá a los frailes, quizás porque acababan de llegar y no tenían territorio fijo. Tanto el Juan de Alvarado como ¿cómo se llama? El Oñate, allá Tacámbaro, como don Juan de Villaseñor a Huango, en fin, toda esa zona. Después hay otros que ¿sí se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha bien. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Sí, se escucha. Sí, sí lo oímos. Ya se interrumpió su audio. Uy, ¿qué podemos hacer en esos casos? A lo mejor perdió el internet o algún problema porque se quedó congelado. Ok. Nosotros podemos cerrar cámaras y micrófonos a ver si se mejora su transmisión, la del doctor. Pues pudiese ser, pero a lo mejor perdió la conexión. Oh. Ahorita me estoy conectando en el teléfono, pero también a ver si lo veo. Pero no, como que se le fue el audio, como que yo creo que perdió la conexión. Que se le fue el internet o se bajó mucho. ¿Estará Ivonne por ahí o ya se fue? Se había salido hace ratito, no la veo, déjame revisar. Es que dijo que ella tenía clase a las 12, pero está Ajá. cerca Sí. del doctor. No, ya no está. Sí Mm. vi que salió más o menos como a las 12. Sí, por aquí aparece Ivonne. Sí, sí salió. Hoy, ¿qué hacemos? Pues no sé si esperar un poquito en lo que a ver si se reconecta o Ok. no sé si hay alguna forma de llamarle. Por correo nada más. Le voy a mandar un correo a ver si lo puede ver. Me voy a silenciar tantito. ¿Apagó su cámara el doctor? Sí, ya se salió. Cámara y el audio silenciado.
A lo mejor vuelve a entrar, ¿no? A lo mejor apagó todo para volver a entrar. Seguramente. Vamos a darle unos minutitos. Ya le mandé un mensaje, pero estaba pensando que si no tiene internet, pues tal vez no le va a llegar tampoco. Claro. Sí, bueno, es que a veces fluctúa y yo también, por ejemplo, me acabo de quedar conectado en mi casa. Ujú. Siempre tengo el teléfono a la mano. Realmente el internet está muy mal. Sí, yo creo que hay demasiada gente conectada, ¿no? Sí, lo que pasa es que la infraestructura de casa es menos robusta que la de las áreas de oficina. Y como ahora Sí. todas las oficinas se mudaron en las zonas residenciales, es donde están sufriendo. Sí, pues es Sí. que es eso. Ese es uno de los problemas que han estado arreglando. Y la verdad es que ha mejorado mucho el internet. A ver, ya me contestó el doctor. Dice, de repente se fue el audio y están reconectando. Ok, sí, yo creo que le están ayudando. Le voy a poner que esperamos, no se preocupe. Yo también me quedé sin internet y estoy con el teléfono. Ah, ok. De repente se le va la onda. Ujú. De todas maneras, Leonardo, que está pendiente la formulación de tu pregunta, ¿sí me escuchas? Sí, por aquí te escuchamos. La puedes escribir en el chat por si por alguna razón no te alcanza a contestar el doctor, le mandaríamos las preguntas, ¿Está bien? ¿sí? Por Sí, sí, está bien. favor. O si quieres ponerla en el chat de nosotros, en el que tenemos como grupo. Donde creas conveniente. Yo creo que en el grupo mejor. Ok, está bien. Sí, muchas gracias. Y a todo el grupo, si alguien más tiene preguntas que quisiera que le enviáramos al doctor, por favor nos las pueden hacer. Se lo proponemos, ¿no? A ver si lo logra. Ya está. No. No. Es Raúl Durón. Hola, Raúl. Hola, ¿cómo están? Muy interesante charla, ¿Verdad que me sí? parece. Y al final un poco de interferencia, pero muy bien la charla, ¿eh? Como un panorama general. Yo tenía una pregunta, siempre me sale a la duda la situación de Chiapas, ¿no? Claro. Entonces, tenemos aquí, por lo menos en San Cristóbal de las Casas, un exconvento que dirige la orden de agustinos Ah, mira. y pues también de franciscanos, etcétera. Sí hubo presencia, pero no tenemos como documentos que ahonden más, ¿no? Entonces, una biografía tal vez recomendada sería genial. Pues, ¿por qué no pones eso en el chat de nosotros y se lo hacemos llegar al Sí, doctor? ¿Te parece? sí, me parece genial. Porque pues esa es mucho la intención de estas conferencias, ¿no? Como poder expresar nuestras dudas, las cosas que necesitamos saber y pues aprovechar estos expertos de primer nivel que tenemos en el ciclo, ¿no? Sí, Ahí, súper genial. ahí veo otra manita levantada, ¿de quién será? Nada más está la de Leonardo. Ah, Diana. ok. Ok, es de Leonardo.
Una pregunta, aprovechando el silencio. ¿Podemos compartir estas conferencias abiertas desde nuestro Facebook? ¿O no es buena idea? No, yo creo que sí. De hecho, a los dos primeros conferencistas yo les solicité su anuencia para ser grabados y para difundir sus charlas a nuestros públicos. Hola. Esa es la idea. ¿Sí me escuchaste, Raúl? No, no escuché. Te digo que a las dos personas que han dado conferencias, les solicité anuencia para grabar las charlas y para difundirlas entre nuestros públicos, y dijeron que sí. Ok, perfecto. Sí. Ok. Híjoles, va a estar complicado, ¿verdad? Yo pienso. Me parece que sí, porque es cuestión del internet. Pero quizá es buena idea esto de plasmar las preguntas, ¿no? ¿Cómo? Pero quizá es buena idea todo esto de que escriban las preguntas. Sí. Para, pues, cerrar esta conferencia. La pregunta que llegó al chat de centros comunitarios y exconventos, que son dos preguntas, ¿son las tuyas, Leonardo? Es que nada más está el teléfono y dice yo. Sí, entonces... sí son las mías. Ok, de acuerdo. Maestra Bedoya. ¿Sí? Mire, ¿sabe qué? Para el problema de internet, si el doctor pudiera enlazarse con su teléfono vía WhatsApp, ya ve que esos tenemos nosotros como ahí prepagos, entonces en ese es más fácil que tener la línea de los de fibra o de cable. Por la saturación a veces tenemos esa interrupción. Yo, por ejemplo, ahorita estoy enlazado, pero vía mi teléfono celular, vía WhatsApp. Yo no sé si el doctor tenga WhatsApp, pero le puedo sugerir. Hola, Enrique. Hola, antropólogo. Estamos a las órdenes. Qué gusto escucharte. Pues ya le pregunté a ver si nos contesta. Ya le pregunté si dispone de un teléfono celular para conectarse, y si me dice que sí, le mandamos la liga por WhatsApp, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, nada más como comentario, que son de las cosas que a veces, pues suelen suceder, ¿verdad? Los imprevistos. Y bueno, si no pudiera el doctor conectarse, pues yo creo que ya sí vamos a estructurar bien todas las dudas que nos hagan llegar para que nos conteste, y por correo se las hacemos llegar, porque también recordemos que tenemos el tiempo limitado, ¿no? También esa es otra de las partes. Entonces, pues bueno, son parte de las cosas que a veces suceden y son imprevistos que no tenemos de repente como resolver de manera inmediata. Sí, Klaus, yo creo que tienes razón. Y miren, ¿por qué no aprovechamos en lo que se ve si se conecta o no se conecta el doctor para presentar al equipo? Porque aunque muchos de ustedes nos conocen, a mí me gustaría que abrieran su cámara Carmen, Joa, Silvia, porque ya está Klaus, que hoy nos está auxiliando.
para que sepan que ellas son el equipo gracias al cual es posible que todos recibamos los correos, las ligas, la información pertinente, los diseños, todo eso. Silvia, ¿no está Silvia? Sí, nada más que ahorita. Sí, aquí estoy. ¿No puedes abrir tu cámara unos segunditos? Sí, ya la abrí, no sé si me ven, ya la abrí. Todavía no. Ya, todavía no. Yo no la veo, pero si ustedes la ven, está bien. Bueno. Y yo tampoco. Y también, bueno, además de darles las gracias a este equipo, porque de verdad que sin ellas no habría manera de contar con este recurso que puede ser muy, muy importante para nuestro trabajo. También quisiera que Óscar abriera su cámara, porque Óscar es el que nos brinda la posibilidad de conectarnos y siempre nos ayuda y hace posible la resolución de la mayor parte de los problemas. Todos los que él puede resolver lo hace. Y además, pues yo sí creo que de alguna manera Óscar, a partir de este ciclo de conferencias, es parte de nosotros, es parte del equipo de apoyo y te agradecemos muchísimo, Óscar, porque es muy importante tu ayuda, de verdad. Gracias a ustedes. Habla Fray Raúl. En un momento el padre está nuevamente con ustedes por Muy bien. internet. Permítanme unos minutos. Claro que sí, muchísimas gracias. Entonces cerramos otra vez la cámara para que se pueda ver bien. Sí, gracias. A todos. Saludos a todos. Gracias. Con gusto. Estamos en unos minutos está con ustedes para resolver sus dudas. Sí, muchísimas gracias. No me quiere hacer caso. ¿Qué pasó? Yo escucho todo corto. Bueno, pues creo que si logra conectarse el doctor, le enseñaremos su reconocimiento y le avisaremos que le mandamos por correo, ¿no? También por ahí Raimundo estaba pidiendo la dirección electrónica del doctor. Si ustedes, creo que le podemos pedir su autorización ahorita que se conecte, o si no, por la misma vía de correo electrónico, le solicito esa posibilidad, Raimundo, para que podamos expresar nuestras dudas, porque él muy gentilmente accedió a darnos la conferencia, pero yo sé que, por ejemplo, con Jesús Joel, que tenemos más tiempo de tratarlo, pues él aceptó ser nuestro asesor permanente y le podemos preguntar cosas, dudas y seguramente nos va a ayudar. Entonces le podemos también preguntar al doctor si nos daría esa facilidad. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, maestra. Yo estoy de acuerdo, maestra. Perfecto, pues así le hacemos. Sí.
Estoy viendo que hay otra pregunta más de Honorio Pérez, que también si nos la pones en el correo, en el chat. ¿Tú eres parte del chat, Honorio? Hola, buenas tardes a todos. Sí estoy en el chat y y esa era mi duda que tenía para el doctor. Creo que quedaron pendientes varias dudas. Sí. La semana pasada no me pude integrar a estas conferencias, pero pues se me hizo bastante interesante, completo. Creo que lo único que quedaría pendiente sería esa sección de preguntas. Y pues buenas tardes a todos y estamos en contacto. Gracias, pero ¿nos mandas tu pregunta o ya nos la enviaste? La verdad no conozco mucho la tecnología. Ahorita voy a que me autoricen, que me asesoren, perdón, para ya si yo al chat o si estoy en el chat. Perfecto. Si me permites, Diana, si no se preocupe, ya la tengo. Ya la tengo puntual como él escribió para mandársela. Ah, ok. Sí, gracias. También para que le llegue la liga para que pueda ver la conferencia anterior, ¿no? Sí, claro. Correcto, yo Gracias. lo checo. Muchísimas gracias, Silvia. Sí. Ay, pues qué lástima, porque se nos está yendo el tiempo, entonces... Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, aquí estoy conectado en otra. Ay, doctor, muchas gracias. ¿Nos puede ver? Sí. Sí, porque creo que nosotros no lo vemos, no podemos ver su imagen, pero tal vez usted sí pueda ver, porque como decíamos la vez pasada, usted no puede escuchar el beneplácito, las manifestaciones que hemos recibido sobre su plática en estos minutos. Y desgraciadamente nosotros tenemos un límite de tiempo, entonces quisiéramos convenir con usted si le hacemos llegar a su dirección electrónica las preguntas, porque son varias preguntas, inclusive algunas sobre bibliografía, y le podemos mostrar de alguna manera un testimonio de nuestro agradecimiento, si Joan nos hace favor de compartir. Tenemos este reconocimiento para usted, doctor. Espero que lo pueda ver. Sí, sí. Y darle de verdad nuestra gratitud y queríamos saber si sería posible mantener un contacto con usted para que nos hiciera favor de ir resolviendo algunas dudas, si no es mucho abusar, porque este proyecto pues esperamos que tenga una larga duración. Y entonces que usted nos dijera si pudiéramos recurrir a usted para alguna duda y si en ese sentido usted nos autorizaría a compartir en este grupo su dirección electrónica. Sí, yo quedo a sus órdenes. De hecho, el material de la ponencia, si lo desean, yo se los mando. Uy, sí. Y ¿cómo se llama? Y estoy listo para todas las preguntas que quieran hacerme, ¿verdad? O sea, todos los apoyos históricos y demás sobre la orden. Ay, pues Eso muchísimas gracias, doctor. Pues ya lo escucharon. Entonces podremos compartir en este grupo su dirección electrónica. Le haremos llegar las dudas que tienen. Por ahí son varias preguntas muy interesantes que abren nuevos caminos de reflexión gracias a sus aportaciones, doctor. Así que pues sigamos en contacto y la verdad es que fuimos muy afortunados de que el internet nos durara para que usted terminara su charla tan valiosa, tan interesante, y esperamos que en otra ocasión nos comparta también, nos comparta nuevamente algo de sus conocimientos. De verdad, estamos muy, muy, muy agradecidos, doctor. No, bueno, pues yo también, ¿verdad? Creo que
Pero ya le decía a usted que yo tengo mucha desconfianza de las páginas, de las máquinas que piensan. Sí, tiene toda la razón. Ahora que... Claro que sí, Pero doctor. bueno. Lo entendemos, pero de verdad fue un placer escucharlo, conocerlo, que estuviera con nosotros y que nos siga brindando su apoyo generoso, de verdad. Cómo no, con gusto. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos los que asistieron y ya vieron, el doctor nos va a dar ese enorme regalo que es su ponencia. Seguramente la recibiremos por correo electrónico, ¿verdad, doctor? Sí, yo se la envío a usted. Y la podemos compartir. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias a todas, a todos, al equipo, a Óscar, a todos los asistentes y especialmente al doctor. No dejen de asistir a nuestra siguiente conferencia a cargo de José Vergara, un gran historiador y especialista en agustinos en el estado de Hidalgo. Él nos va a hablar de los elementos arquitectónicos de los conventos y también vayan preparando sus preguntas. ¿Sale? Bueno, pues mil gracias a todas y a todos. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias a todas y a todos.